Abogada, ¿cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Ecuador en directo. Bienvenida, ¿nos escucha? Perfecto, Jaime. Buenos días. Un placer poder compartir con ustedes. Gracias a usted, prefecta. Prefecta, hemos visto que desde que ocurrió justamente esta desgracia en la capital de la República, a propósito, nos solidarizamos con los quiteños por todo lo que ha pasado. 8 días después, hemos visto que la prefectura de Pichincha sigue trabajando y vimos que durante el fin de semana ustedes estuvieron presentes, el día sábado estuvo usted presente justamente en el sitio y continúan ustedes sacando escombros con toda la maquinaria de la prefectura de Pichincha y hemos visto que otras prefecturas como la prefectura de Manabí también se ha sumado y alcaldías de la provincia de Pichincha también están presentes. ¿Cómo va todo este problema que tiene la Gasca? ¿Ya están avanzando? ¿En qué tanto han avanzado con ese retiro de escombros? Querido Jaime, un abrazo. Muchísimas gracias por su solidaridad, por su preocupación. Han sido días muy duros y muy difíciles para la capital. Hemos perdido 28 amigos, hermanos, vecinos de la zona de la comuna, La Gasca, unos barrios muy queridos, barrios tradicionales del centro de Quito. Y días muy duros y difíciles porque fue una catástrofe de magnitudes impensadas. Hay una serie de afectaciones, más de 500 afectados entre las familias que han sufrido daños eh, materiales, daños de sus hogares, han perdido todo, pero sobre todo lo que no vamos a poder recuperar, 28 vidas. Eso es el saldo que nos deja la catástrofe en La Gasca. Al ser una catástrofe que ocurrió en el Distrito Metropolitano de Quito, lo que compete es que el alcalde de la ciudad asuma el COE metropolitano. Nosotros desde un primer momento nos pusimos a disposición. Hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance. Realmente decirle, Jaime, con mucho orgullo hemos tenido un equipo técnico que ha estado a la altura de las circunstancias, un equipo humano que con mucho amor, compromiso, ha estado todos los días. Jaime, no hay un solo día desde que empezó la catástrofe que la prefecta y el equipo no esté en la zona. Nosotros hemos estado de manera constante y permanente. De hecho, en los próximos minutos después de esta entrevista, nuevamente estaré asistiendo a la zona cero, como le hemos denominado. Desde el día martes, 1 de la madrugada, nuestra maquinaria estuvo presente en la zona. Nosotros apenas dimensionábamos, y les soy honesta, Jaime, teníamos un poco de una idea de qué es lo que estaba pasando. Dispusimos que toda nuestra maquinaria de los distintos campamentos pueda empezar a viajar y acercarse a la zona cero. Nunca nos imaginamos la catástrofe que pudimos constatar al día siguiente con la luz del día, porque como usted sabe, se fue la luz en toda esa zona, entonces fue muy difícil que nosotros podamos determinar las condiciones exactas en las que se encontraban los moradores tanto de la comuna, del barrio Pampachupa y el barrio de La Gasca, que son los más afectados. En ese orden, sí, venimos desde la ladera. La comuna, Pampachupa, la Gasca. Así que desplazamos toda la maquinaria. Nosotros estuvimos casi con 50 maquinarias y hasta el día de ayer con 250 entre ingenieros, trabajadores, operarios de las máquinas, funcionarios de la prefectura y también con nuestro brazo médico. Nuestros psicólogos que hicieron gran parte de la contención en los primeros momentos, muchísima angustia, muchísimo dolor. Además, son barrios muy unidos, muy queridos, entonces la pérdida de un vecino es la pérdida de todo el barrio. Entonces hemos hecho mucha contención psicológica y también los médicos de Pichincha Humana. Al momento, Jaime, con esto cierro esta primera intervención, al momento, ¿cómo están las circunstancias? Hemos hecho ya casi el retiro total de los escombros de lodo.
que costó muchísimo, nos costó toda la semana, Jaime. Solo la prefectura, para que usted tenga idea de la dimensión de la catástrofe, hemos retirado 10.000 metros cúbicos, solo con nuestras máquinas. Me imagino que los datos del puesto de mando unificado serán 5 veces mayores, pero nosotros como prefectura, con nuestra maquinaria, hemos trasladado 10.000 metros cúbicos de lodo y de una serie de desechos que no solamente salieron de la montaña hacia las vías, sino que en la mayoría de los casos tomaron las casas. Por eso es que los primeros pisos de las casas, sobre todo de la parte alta de la comuna y del inicio de Pampachuca, la calle Ritter, están totalmente destrozadas, están colapsados. Hay muchísimas casas que han perdido todos los primeros pisos, no existen, están totalmente destrozados. Así que hemos realizado esta limpieza y en ese momento podríamos decir que también con las mingas de solidaridad este fin de semana hemos podido dejar ya evacuando la mayor cantidad de lodo y está ya, se podría decir, limpio el espacio público y también las viviendas. Prefecta, ¿cuántas personas todavía siguen desaparecidas de este aluvión? Una persona, Jaime. Ese fue uno de los temas que, de acuerdo a la normativa de emergencia, y quien lideró esto y lo hizo de forma excelente, el Cuerpo de Bomberos de Quito, se tomó todo el tiempo necesario para la búsqueda, porque hasta el sábado en la mañana teníamos 2 personas desaparecidas. Así que se ha hecho un gran esfuerzo, pero ha sido imposible poder recuperar ese cuerpo. La tesis es que tal vez salió por una de las alcantarillas y lastimosamente no se encuentra en la zona del desastre. Así que lamentamos muchísimo. Esto es de las cosas más duras que enfrentamos esta semana, porque ya la catástrofe cobró vidas, fue todo muy, muy doloroso, muy terrible, pero el tener tantos desaparecidos durante la semana aumentó más la angustia y el dolor de los vecinos. No sé si ustedes han podido conversar con los técnicos, las personas que conocen este tema, sobre las causas de lo que ocasionó este aluvión en el cerro de la Gasca, en Pichincha. Mire, el día martes incluso hicimos varios sobrevuelos, estuvimos sobrevolando la parte alta de la montaña, porque nuestra mayor preocupación en esas horas y la preocupación de los vecinos era de que haya agua todavía y lodo represado en la parte alta y que volvamos a enfrentar una catástrofe de esta magnitud. Esa era la angustia y el miedo. Hicimos un recorrido, hicimos un sobrevuelo y también los equipos de la prefectura, los drones, hicieron unos acercamientos muy importantes en la zona. Eso nos permitió conocer en qué estado estaba la montaña. La primera cosa que quiero comentarle es que en la zona de la quebrada había mucha forestación. No había deforestación, que esa fue una de las tesis iniciales que se planteó. En honor a la verdad, no había deforestación. Lastimosamente, fue el resultado de una lluvia constante durante la última semana. Se tenían previsto 7 litros por metro cuadrado. Se recibieron 75 litros por metro cuadrado. Esto generó que se desplome la parte alta de la montaña y es una gradiente, una pendiente muy profunda. Era muy difícil sostener que una obra física logre sostener esa cantidad de agua y esa cantidad de lodo, realmente imposible. Pero Jaime, hay un problema estructural que hay que colocarlo. Y el problema estructural es que durante los últimos 70 años se permitió los asentamientos en las laderas del Pichincha. Y el que estos asentamientos se hayan ido consolidando, sin duda, afectaron las condiciones de las quebradas y las condiciones de las laderas.
Discutíamos incluso con el alcalde en este sobrevuelo la necesidad de, frente a un problema estructural, una decisión estructural. Y creo que una de las decisiones estructurales, y una vez que terminemos la emergencia, será parte, no es nuestra competencia como prefectura de Pichincha, pero será una de las sugerencias que haremos al Distrito Metropolitano de Quito, es que toda la zona de las laderas del Pichincha tiene que ser declarada zona de reserva. Y una zona de reserva que obligue a que de forma constante y permanente estemos en dos tareas. Cuidando las quebradas, hay que cuidar las quebradas, hay que limpiar las quebradas, la parte alta, las zonas de coronación de las quebradas tienen que tener asistencia y limpieza permanente. Y le puedo hablar con mayor propiedad porque este es uno de los temas que nosotros hemos asumido durante este tiempo en zonas de mucha fluviosidad, como por ejemplo la vía Loa Unión del Toache. Esta es una de las vías en donde siempre estamos pendientes en las cunetas de coronación, porque es ahí donde toca estar permanentemente haciendo la limpieza y la revisión para evitar los deslaves. Entonces, sí hay cómo profundizar los temas de limpieza y de acompañamiento a las quebradas. O sea, hay que acompañar de forma permanente estas quebradas. Ahora enfrentamos en la quebrada de La Toma, pero tenemos alerta todavía en la quebrada de Osorio y luego tenemos en el Pinar Alto, en el Bosque. Recordará usted que hace 2 años tuvimos digamos, un caso similar, no con pérdidas humanas, pero sí hubo en la zona del Pinar Alto, en el norte de Quito también, un aluvión, no en estas condiciones, no en esta dimensión, pero fue un aluvión significativo también en la zona norte. Entonces, hay que hacer una tarea permanente de limpieza de cunetas. Y algo que sí es nuestra competencia y que lo venimos haciendo desde nuestra gestión, y casualmente en marzo, a finales de febrero, inicios de marzo, viendo cómo avanza el clima, arrancábamos nuestra segunda fase de forestación. Nosotros teníamos previsto en nuestra fase de forestación 1 millón de plantas, 200.000 con el aporte directo de la prefectura de Pichincha y con algunas instituciones como la Universidad Católica, entre otras, poder llegar al 1 millón de plantas que nos permitan reforestar algunas montañas de Quito. En este caso está el Pichincha, pero también tenemos serias complicaciones y preocupaciones, por ejemplo, en el Ilaló, en el Valle de los Chillos, que es otra de las zonas que necesita forestación intensa. Entonces, frente a problemas estructurales, soluciones estructurales. La zona de forestación y la zona de protección evitaría que siga habiendo tentación, y lo digo con esta palabra, tentación sobre las laderas que al estar en manos privadas, tienen dos objetivos: el sector inmobiliario, que sigue mirando con atractivo esta zona, pero también los sectores empobrecidos. Y ahí también la necesidad de una política pública estatal que permita vivienda de interés social en otras condiciones, en otros sitios, porque la gente empobrecida, que además por lo general cae en manos de traficantes de tierras, termina asentándose en estos lugares. Y después, con el paso, se termina regularizando y son nuevos asentamientos legales dentro del registro y el catastro del municipio. Eso quiere decir que la mayoría de las personas que viven en este sitio de La Gasca tienen sus escrituras, están regularizados. Si hablamos de que hay que poner un alto a esto, esta gente seguirá viviendo allí. En todo caso, el municipio tiene que prestar más atención a estas situaciones de que no se vuelvan a repetir estos desastres como este aluvión que se dio la semana anterior en la capital de la República. Hay que buscar solución al problema. Pero había un alcalde por allí que me decía que justamente hace 4 o 3 años pues desapareció las inspectorías o las comisarías donde justamente era un ente que se dedicaba a hacer el control de estos sectores. Decisiones que traen complicaciones como esta, o por ejemplo la contratación de la limpieza de las quebradas, que en 2 procesos de lo que conocemos fue declarada desierta. Es decir, decisiones que en ese momento no las asume con la seriedad y sobre todo con el análisis técnico que esto requiere. Creo que es necesario también generar, y esto lo hemos discutido, con la empresa de alcantarillado,
y porque tuvimos un trabajo muy cercano estos días. Jaime, por nuestra maquinaria, por la gran capacidad de nuestra maquinaria, las excavadoras y las retroexcavadoras que estuvieron en la zona cero y generaron la limpieza de las quebradas, son las maquinarias de la prefectura de Pichincha. Esto nos ha permitido tener un trato fraterno entre servidores públicos, hemos tenido un diálogo profundo y también es necesario implementar un nuevo diseño de intervención en esas quebradas, porque quiero comentarle que, por ejemplo, la quebrada que sufrió el deslave es una quebrada que sí tiene una estructura que se hizo en el 95. Posiblemente esa estructura en este momento de cara al cambio climático, a la cantidad de agua que se está recibiendo, ya no es la adecuada. Entonces también amerita una intervención de los especialistas, una intervención técnica para poder encontrar las obras de infraestructura que permitan hacer una primera contención. Eso sí es posible técnicamente hacerlo, la infraestructura, la técnica de la infraestructura lo permite, así que esa también es una de las sugerencias que nosotros haremos. Correcto, perfecta. Volviendo al tema del desastre, hemos visto la solidaridad de todos los quiteños y de los ecuatorianos de distintas partes del país. La consulta mía es qué requiere la gente de justamente que está viviendo en ese sitio todavía y que de a poco pues ustedes con el trabajo que están realizando, tanto la prefectura, el municipio y otras entidades, pues se va despejando todo el lodo que había en las casas. ¿Qué requiere esa gente? ¿Cuáles son las condiciones de esas personas en este momento? Jaime, gracias por la pregunta porque esto me permite expresar mi agradecimiento a toda la gente que manifestó su solidaridad. Primero, a las instituciones que se desplegaron hacia la zona. Los municipios de Cayambe, de Mejía, de Rumiñahui estuvieron presentes. Maquinaria contratada por la Asamblea Nacional estuvo en la zona. La prefectura de Manabí también estuvo acompañando el trabajo. Es decir, muchísimas instituciones que se desplegaron, incluso la empresa privada estuvo presente. Nuestra mayor demanda era volquetas y la empresa privada, varios constructores privados estuvieron presentes en la zona facilitando las volquetas y las palas, que era el mayor requerimiento que teníamos. Y luego la solidaridad de la gente. Nunca nos faltó comida. Nunca nos faltó un café caliente, un arroz que compartir, tanto con los vecinos afectados como con el equipo de rescate, porque había muchísima gente en la zona desplegada, así que nunca nos faltó alimento. Muchísimas gracias, creo que esa fase hay que cerrarla y ahora hay que pasar a una siguiente fase. Y por eso su pregunta es muy oportuna. En este momento que ha salido el lodo de la casa, necesitamos volver a adecuar esos hogares. Un poco para que la gente que me escucha pueda dimensionar. Es como que de pronto vino una ola de lodo, se llevó todo lo que tienes en tu casa, y ya sacaste el lodo, pero sacaste todo, no te queda nada. Entonces hoy necesitamos menaje de casa. Necesitamos vasos, necesitamos platos, necesitamos tanque de gas, cocinetas, toallas, sábanas, colchones. Es lo que en este momento necesitamos, Jaime. Así que seguimos solicitando la solidaridad de los vecinos, de las vecinas, para que puedan ayudarnos en este sentido, volver a amoblar estas casas, volver a adecuar estas casas. Y luego hay una segunda fase que también es importante, esta fase que tiene que ver con adecuar la infraestructura de los hogares. Estamos requiriendo bloques, cemento, arena, todo lo que nos permita reconstruir los cerramientos que colapsaron y también reconstruir los primeros pisos, sobre todo los primeros pisos de la casa. En la zona, si usted ya deja la comuna, que es un sector en condiciones socioeconómicas difíciles, son casas de familias más empobrecidas, usted ve que la primera parte colapsó totalmente. Sigue bajando a la zona de la Ritter y ahí el modelo de casas eran casas de 2, 3 pisos, los primeros pisos están también totalmente afectados, así que necesitamos materiales de construcción para que la gente pueda ir poco a poco reconstruyendo la primera parte de sus casas, la primera planta.
Y bueno, también creo que necesitan ayuda psicológica muchos de los familiares que han perdido pues, a sus seres queridos. Yo me imagino que en alguna vivienda hay familias que perdieron más de un ser querido y esa gente necesitan de alguna manera ayuda profesional. Me imagino que ahí está también la prefectura con algún equipo de psicólogos y de médicos. Desde el primer momento estuvo en nuestra zona el brazo de salud de la prefectura, Pichincha Humana con los médicos, porque algunos de los heridos no fueron a dispensarios médicos, a pesar de que tuvimos casi 50 personas hospitalizadas, pero mucha de la gente no salió de sus casas, así que fuimos con los médicos directamente a prestar atención. Y usted conoce, Jaime, que tenemos Guarmi Pichincha, que es nuestro centro que atiende a mujeres víctimas de violencia, y una de las ofertas que tiene Guarmi Pichincha son los psicólogos. Así que esta semana nuestros psicólogos estuvieron en la zona prestando contención. Y mire, lo que usted dice es real. Estos días que estuve conversando con los vecinos, ya al día jueves, podría decirle al día jueves de esta semana, me pidieron psicólogos, diciéndome no podemos dormir en la noche, nos da mucho miedo, nuestros hijos están asustados, quieren irse de aquí, necesitamos hablar, por favor necesitamos ayuda psicológica, y hay un reconocimiento de que se necesita contención psicológica. Así que lo que explicamos ayer en el COE, tuvimos el último COE a las 6 de la tarde, explicamos que por el cambio de la fase, ya de la emergencia al tema de la contención más social en la zona, por la limpieza que se ha realizado y porque ya no se requiere maquinaria pesada, la prefectura de Pichincha desde el día sábado en la tarde empezó a salir con la maquinaria pesada. De todas maneras, hemos dejado la alcantarilla, en la zona de la alcantarilla, en la zona cero, donde hay preocupación, hemos dejado 3 máquinas, 3 excavadoras, y hemos dejado también personal técnico, 10 personas, en el caso de que se requiera atención de maquinaria pesada. Pero que salga la maquinaria pesada no significa que sale la prefectura. Ahora entramos con la contención en 3 áreas. Primero, salud, psicólogos y médicos, porque muchos de los pacientes que estuvieron hospitalizados requieren curaciones. Entonces, nuestros médicos van a hacer la visita a domicilio para realizar curaciones. La segunda contención que vamos a realizar es con los psicólogos. Y también vamos a empezar el trabajo en el eje productivo, porque esta es una zona en donde había muchos comercios y estos comercios han cerrado, entonces existe la angustia de ahora, ¿de qué vivimos? Ya pasa la emergencia, la gente se va, la ayuda se va, ¿cómo podemos continuar con nuestra vida? Entonces el eje económico productivo, liderado por nuestro viceprefecto Alessandro Tonelo, entra a hacer el acompañamiento para la reactivación económica de la zona. Y tal vez la última fase con infraestructura. Por ejemplo, el día de hoy nos estamos acercando a la zona con nuestros técnicos, ya con el compromiso de algunas casas de las 18 que están colapsadas, con algunas casas para empezar ya los trabajos de reconstrucción. Con la donación, el día de hoy, por ejemplo, nos acompaña el transporte del Cantón Rumiñahui. Ellos se han hecho presentes, dijeron, prefecta, queremos que pase la emergencia, nosotros vamos a contribuir con cemento, con bloques. Ellos nos van a acompañar el día de hoy, queremos nosotros apersonarnos de las casas, vamos a hacer la conexión y para que ellos directamente entreguen a los vecinos y vecinas que requieren. Entonces, también vamos a tener un equipo de infraestructura que va a estar acompañando la reconstrucción de estos domicilios. Ya en la recta final de este diálogo, prefecta, usted ha solicitado una tregua política a la serie de ataques que se han dado contra su administración en estos últimos días y dentro de toda la atención que ustedes están dando a esta tragedia que se ha dado en La Gasca, pues no han dejado de seguir siendo el blanco de ataques ustedes por parte de la administración de Paola Pavón. No sé si tal vez algunos por envidia, por el trabajo que están realizando ustedes, porque desde el primer minuto, desde el primer momento que se dio, ustedes lo tomaron muy en serio, tomaron muy en serio esta atención para la gente de La Gasca. Jaime, quiero decirle que esta administración no ha sido una administración sencilla. Yo inicié el día que me posesioné
Fui tapa de todos los periódicos cuestionando mi imagen, cuestionando mi presencia. Yo rechacé muchas de esas declaraciones violentas con mucha carga de violencia política y misoginia. Y yo reflexiono sobre qué es lo que incomoda de la prefectura de Pichincha. Y sin duda hay un tema que hay que decirlo con nombre y apellido. Es mi postura política ideológica. A mí no se me cuestiona por Paola Pavón, se me cuestiona por ser uno de los cuadros seguramente más firmes que me he mantenido en la Revolución Ciudadana, de lo cual me siento profundamente orgullosa. Eso es lo que no tolera, que la Revolución Ciudadana esté vigente y esté vigente en el corazón del país al estar en una provincia como Pichincha. Creo que esa es una de las incomodidades de algunos actores políticos y de muchos medios de comunicación. Bueno, después recordará, octubre del 2019 fue un mes muy duro y difícil. Yo me opuse a las decisiones del gobierno de Moreno. En efecto, me opuse a la subida del combustible y rechacé un gobierno como rechazó el 80% de la población. Pero yo nunca salí a las manifestaciones en octubre. De hecho, como ya estaba con vigilancia extrajudicial, porque era una vigilancia que no tenía orden judicial, la Policía Nacional conoce de mis movimientos. Yo nunca estuve en las manifestaciones, sin embargo, fui acusada de rebelión y estuve 72 días detenida. La pretensión era quitarme mi cargo. Sin embargo, el 24 de diciembre, gracias a una sustitución de medida, recuperé mi libertad y también recuperé mi cargo. Y en febrero del siguiente año, del 2020, empezó la pandemia. Y nosotros tuvimos una presencia muy activa en la pandemia. 2020 fue un año de crisis económica, realmente muy dura, muy complicada, una crisis económica que además tuvo una connotación. También esta crisis se la hizo casualmente locales que no, sus recursos, la prefectura de Pichincha y la prefectura de Manabí. Así que ha sido una acción con muchos embates. Pero siento, Jaime, que este año muchos actores políticos se están concentrados ya en lo electoral. Y estos sin duda son ataques político-electorales. Y lo he dicho firmemente, estos ataques político-electorales no van a detener el trabajo de la prefectura. Y así sucedió. 2 semanas de ataque constante, se presenta el aluvión y nosotros estuvimos ahí presentes y parece que esto molesta mucho más. El día de ayer leía, porque además es en periódicos, no son comentarios. En periódicos se señalaba el oportunismo electoral de la prefectura y mi reflexión era, yo no estoy de candidata, yo soy una autoridad y como autoridad que soy parte del COE metropolitano, tengo que estar ahí presente. No es que estoy en la zona cero porque quiero hacer campaña electoral, estoy ahí porque es mi obligación como autoridad, es la obligación de la prefectura de Pichincha. Nosotros lo hemos hecho porque así lo determina el sistema de gestión de riesgos, pero además nuestra obligación como servidores públicos es estar cuando la gente está enfrentando dificultades como las que vivió la zona de la comuna, la zona de Pambachupa y la zona de La Gasca. Así que no nos vamos a detener porque sea un año electoral. Sabemos que va a ser un año difícil, complicado, pero nuestra obligación es actuar desde el primer día hasta el último día. Así que hasta el último día de mi gestión estaré tomando decisiones, por más difíciles y complicadas que sean, seguiremos haciendo obras y seguiremos tomando decisiones que coloquen a nuestra provincia de Pichincha en el centro del escenario nacional, porque nos sentimos muy orgullosos de ser de Quito, de ser de la capital, de ser de la provincia de Pichincha y tenemos una enorme tarea al haber recibido la confianza de la ciudadanía. Finalmente, prefecta, me gustaría que en 30 segundos me resuma. ¿Qué opina de las declaraciones del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, que por cierto rechazamos esa agresión que tuvo él de que le lanzaron lodo justamente en la semana anterior, pero él ha calificado como los carroñeros correístas a los que lo han atacado justamente el día que fue a La Gasca? Primero, sumarme a sus palabras, Jaime, nosotros rechazamos todo tipo de violencia y más aún la violencia física, la rechazamos.
Lamento muchísimo que el alcalde esté desinformado. La persona a la que identificaron como uno de los agresores es uno de los agresores constantes y permanentes de personas como Paola Pavón y muchos de los dirigentes de la Revolución Ciudadana. De hecho, en horas de la tarde después de la agresión, circularon varios audios en donde este ciudadano denostaba de la actuación de algunos concejales de la Revolución Ciudadana y de algunos altos dirigentes de la Revolución Ciudadana. Lamento mucho que el alcalde haya estado desinformado y que volvamos a colocar esto. Parece que los correístas somos los responsables de todo lo que pasa en este país. Lo que estamos haciendo los correístas y una prefecta correísta es haberse puesto a disposición del alcalde desde el primer minuto de la emergencia, con las diferencias políticas que podamos tener. Mire usted la conformación del COE. El alcalde Santiago Guarderas, el señor Juan Zapata, representante del COE Nacional, mi contendor político en la elección anterior, y el vicepresidente de la República. Entré con toda la predisposición a este grupo de trabajo para prestar toda la atención. Así que las declaraciones del alcalde sin duda inapropiadas y obviamente también atacan a quien le ha estado prestando la mano, ¿no? Creo que tenemos que, quienes somos autoridades, superar la lógica electoral y tratar de colocarnos como lo que somos, autoridades, estar más allá de del día a día de la política y jugar nuestro rol de autoridades. Esa es mi invitación. Perfecta, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Buen día. Gracias a la prefecta de Pichincha, la abogada Paola Pavón, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.